La tormenta aullaba sobre la tierra helada. La nieve caía en oleadas interminables, cubriendo el suelo como una gruesa manta blanca. El viento aullaba afilado como cuchillos, cortando cada sonido. Sin embargo, en medio de esta terrible tormenta, aún se oía una pequeña voz. Era el sonido de una niña. La niña no era humana. Su piel brillaba tenuemente bajo la pálida luz de la tormenta. Sus grandes ojos negros estaban llenos de lágrimas, y su pequeño cuerpo temblaba mientras el viento helado rozaba su fina ropa. Estaba sola, perdida en una ventisca que parecía lo suficientemente grande como para tragarse el mundo entero. Lloró, llamando a alguien, a cualquiera. Sus pequeñas manos se aferraron a la nieve, pero la nieve solo ardía más fría. Su respiración se convertía en nubes rápidas. Había caminado durante horas, pero cada paso solo la adentraba más en la tormenta. A su alrededor, extrañas sombras se movían. Formas en la nieve. ¿Eran rocas? ¿Eran bestias? No podía distinguirlo. El miedo crecía en su pecho. Gritó de nuevo, pero la tormenta se llevó su voz. El mundo estaba vacío, o eso creía. A lo lejos, ocultos por la nieve, unos pasos pesados se acercaban. Lentos, cuidadosos. Una figura apareció en la distancia, casi invisible en la blanca niebla del viento. Al principio, la niña pensó que era otro monstruo. Se abrazó a sí misma y lloró con más fuerza. La figura se acercaba. Una figura alta, 2 piernas, hombros anchos. Envuelta en ropa rota y congelada. Era un humano. Su rostro era áspero, medio oculto por la escarcha y una vieja bufanda. Sus ojos eran agudos, escudriñando la tormenta con la concentración de un soldado. Su cuerpo estaba cansado, sus pasos pesados, pero seguía moviéndose. Y entonces se detuvo. La había oído. El humano se agachó, mirando a través de la tormenta. Entrecerró los ojos. Allí estaba ella, la pequeña niña alienígena, casi enterrada bajo la nieve, temblando y débil. Durante un largo instante, solo se miraron el uno al otro. 2 seres de mundos diferentes, 2 desconocidos. El miedo de la niña aumentó. Nunca antes había visto a un humano. Pensó que era peligroso. Su tamaño, su rostro extraño, su ropa áspera, todo en él era aterrador. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero la nieve era demasiado profunda. El humano no se acercó de inmediato. Simplemente la observó. Su respiración se convirtió en nubes blancas. Luego, lentamente, se arrodilló. Se llevó la mano al pecho como diciendo, no pretendo hacer daño. La niña parpadeó, confundida. Las lágrimas se le congelaron en las mejillas. Tosió, su pequeño cuerpo temblando. Finalmente, el humano avanzó con cuidado, lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Extendió su mano enguantada. Su voz, profunda y áspera, rompió la tormenta. «Está bien», dijo. La niña no pudo entender las palabras, pero sintió algo en su tono. Una extraña calidez, dudó. Entonces, débil por el frío, extendió la mano. Los fuertes brazos del humano la levantaron suavemente de la nieve. Era tan ligera, tan frágil. La abrazó con fuerza, envolviéndola con su viejo abrigo. La tormenta rugió con más fuerza, pero entre sus brazos, sintió calor por primera vez desde que comenzó la ventisca. Dejó de llorar. El humano se puso de pie de nuevo, abrazando a la niña con fuerza. Sus ojos escudriñaban la tormenta, siempre alerta. Sabía que no podían quedarse allí. La tormenta los mataría a ambos. En algún lugar debía haber un refugio. Paso a paso, avanzó a través de la nieve, cargándola. Sus botas se hundieron profundamente, pero siguió avanzando. Tras ellos, las sombras de la ventisca volvieron a moverse. Las bestias observaban. La niña apretó el rostro contra su pecho, ocultándose. El humano susurró algo, con voz firme y tranquila. Ella no entendía su idioma,
pero comprendía su corazón. Él decía, te protegeré. Las horas pasaban como una pesadilla. La tormenta no descansaba. Pero finalmente, a lo lejos, el humano divisó la silueta rota de un refugio, una vieja estructura medio enterrada en el hielo. Con sus últimas fuerzas, la alcanzó y se adentró. Las paredes temblaron bajo el viento aullante, pero al menos no era cielo abierto. Colocó a la niña con cuidado en el suelo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían abiertos. Se agachó junto a ella y sacó un pequeño encendedor de su mochila. Se encendieron chispas. Una pequeña llama creció. El calor regresó al aire, débil pero real. La niña observó el fuego, con los ojos abiertos de par en par por el asombro. Volvió a mirar a la humana. Esta extraña criatura de otro mundo. No tenía motivos para salvarla. Sin embargo, lo había hecho. La tormenta de afuera rugía como una bestia viviente que se estrellara contra el refugio. Las paredes temblaron. El humano miró hacia la puerta, con la mandíbula apretada. Algo había ahí fuera. La niña también lo sintió. Tembló, no de frío, sino de miedo. Porque ahora estaba a salvo en sus brazos. Pero la noche era larga y la tormenta no era el único peligro en la tierra helada. La ventisca aullaba y las sombras de afuera se acercaban. Y así comenzó su historia. La tormenta de afuera rugía como una bestia salvaje. La nieve golpeaba contra las paredes del refugio roto, sacudiendo las láminas de metal y las vigas congeladas. Dentro, el humano estaba sentado cerca de la pequeña fogata que había encendido. Su resplandor anaranjado danzaba en su rostro, dándole un aspecto feroz y cansado. A su lado, el niño alienígena se acurrucaba, envuelto en su viejo abrigo. Sus grandes ojos negros miraban la llama como si fuera magia. Nunca había visto fuego tan cerca. No así. El calor le rozó el rostro, derritiendo la escarcha de su piel. Pero incluso con el fuego, el miedo aún la atormentaba. Miró al humano, a ese extraño gigante que la había salvado. Tenía la ropa rasgada, las manos llenas de cicatrices, la respiración agitada. No era de su especie. Su cuerpo parecía áspero, peligroso. ¿Por qué la ayudaría? ¿Por qué no la dejaba a merced de la tormenta? El humano notó su mirada. Lentamente, metió la mano en su mochila y sacó un pequeño paquete. Lo abrió y le ofreció un trozo de comida seca. La niña se estremeció al principio. No confiaba en él, pero le dolía el estómago de hambre. Con cuidado, con manos temblorosas, tomó la comida. La olió. Un olor extraño, un sabor diferente. Aún así, se lo metió en la boca. El sabor era áspero, salado, pero su estómago vacío lo agradeció. Comió despacio, sin apartar la vista de él. El humano asintió levemente, como diciendo, bien, come, mantente fuerte. El fuego crepitó. Por un breve instante, el silencio llenó el refugio. Solo el sonido de la tormenta afuera y la suave masticación de la niña rompieron la quietud. El humano se recostó, descansando su cuerpo cansado. Sacó una pequeña petaca, bebió y cerró los ojos un momento. La niña lo observó. Pensó en los monstruos afuera, en las sombras moviéndose en la nieve. Sin él, ya se habría ido. El pensamiento le oprimió el pecho. Susurró algo en su propio idioma, un sonido suave como una oración. El humano abrió un ojo y la miró. No pudo entender las palabras, pero percibió su significado. La tormenta rugió con más fuerza. El refugio se estremeció. La niña jadeó y se arrastró hacia él, aferrándose a su manga con sus pequeños dedos. La miró por primera vez, y su mirada dura se suavizó. Sin decir palabra, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Ella apretó el rostro contra su pecho, escuchando el fuerte ritmo de su corazón. Era firme, potente, como un tambor que retumbaba en el caos exterior. Su respiración se hizo más lenta. Su miedo disminuyó. Por primera vez en días, se sintió segura.
El humano permaneció despierto, con la mirada fija en la puerta rota. Podía oírla, el leve rasguño, los pasos pesados en la nieve. Los depredadores seguían ahí fuera, esperando, observando. La tormenta los había ocultado, pero no los mantendría alejados para siempre. Apretó su abrazo sobre la niña. Era tan pequeña, tan frágil. Le recordaba a alguien. Un recuerdo de antaño. Un rostro que apenas podía recordar. El rostro de una niña. Su propia familia. Apretó la mandíbula. Susurró para sí mismo. Demasiado bajo para que la niña lo oyera. No otra vez. No perderé a otra. Pasaron las horas. El fuego se debilitó. La tormenta finalmente comenzó a calmarse, aunque el frío seguía siendo cortante. La niña se había quedado dormida, su pequeño cuerpo apoyado contra él. El humano escuchó su suave respiración, pero entonces el refugio se sacudió violentamente. Caía polvo y nieve del techo. La niña se despertó con un grito, aferrándose a su brazo. Se levantó rápidamente, tirándola tras él. Entrecerró los ojos hacia la puerta. Un gruñido bajo resonó afuera. Profundo, hambriento, cercano. El humano tomó su arma, una simple espada, afilada pero desgastada. La sostuvo firme, listo, y con la otra mano empujó a la niña suavemente contra la pared. «Quieta», dijo con firmeza. Ella no conocía la palabra, pero entendió la orden. El gruñido volvió a sonar, esta vez más fuerte. Unas garras arañaron el metal de la puerta. Los ojos de la niña se llenaron de terror. El humano dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el peligro. Por un momento, silencio. Solo el susurro del viento, luego un golpe. La puerta vibró cuando algo se cerró de golpe. El metal se dobló hacia adentro. La niña gritó. El humano apretó su espada con más fuerza. Otro portazo. Otro gruñido. La puerta comenzó a rasgarse. La niña se tapó los oídos. Quiso cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada. Las sombras del exterior ya no eran solo sombras. Eran reales. Estaban allí. El humano se erguía erguido, con la mirada penetrante, el cuerpo inquebrantable. Estaba listo para luchar, listo para proteger. El corazón de la niña se aceleró. Nunca había visto tanta valentía. Nunca había visto a nadie enfrentarse a las bestias. La luz del fuego brillaba tras él. Su figura proyectaba una sombra alta en la pared. Para ella, en ese momento, parecía menos un hombre y más algo más grande. Un guardián, una fuerza que ni la tormenta misma podía doblegar. Las bestias volvieron a gruñir, sus garras desgarrando la puerta. El humano alzó su espada, listo para atacar. Y en ese instante, la niña comprendió. Este humano no estaba allí para hacerle daño. Estaba allí para salvarla. Su miedo se convirtió en esperanza. Su vocecita susurró una palabra en su idioma: protector. La tormenta volvió a gritar. El refugio se estremeció. Y afuera, la muerte aguardaba en la nieve. El vínculo entre ellos había comenzado. Pero su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La noche estaba llena de hambre. Fuera del refugio, los gruñidos se hicieron más fuertes. El sonido era profundo, estremeciendo las paredes heladas. Garras afiladas arañaron el metal, desgarrando largas líneas. La niña alienígena apretó la espalda contra la pared, con los ojos abiertos de terror. El humano se irguió frente a ella, espada en mano, su sombra se extendía a la luz del fuego. Las bestias estaban allí. El primer portazo fue como un trueno. La vieja puerta se dobló hacia adentro, sus bisagras gritando. La nieve irrumpió por las grietas. El humano apretó los dientes con firmeza. Listo. Otro portazo. Un agujero se abrió en la puerta. A través de él, el niño vio ojos brillantes, amarillos y crueles, ardiendo de hambre. El humano no retrocedió. Apretó la espada con más fuerza. Su respiración se hizo más lenta.
Su cuerpo se quedó inmóvil como un cazador esperando el momento oportuno. La niña se aferró al borde de su abrigo. Susurró, «No». Pero el no se giró. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta. Con un último golpe, la puerta se rompió. Una bestia enorme entró por la fuerza. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje blanco, con colmillos largos y afilados, goteando saliva. Era más grande que cualquier criatura que el niño hubiera visto jamás, más grande que el propio humano. Tras él, más sombras se movían, esperando su turno. La luz del fuego destelló contra los dientes de la bestia. Rugió, estremeciendo el aire. El humano se movió. Avanzó velozmente, con la espada centelleando en la mano. Le cortó el rostro a la bestia. La sangre caliente salpicó la nieve de las paredes. La bestia contuvo la ira, pero el humano no se detuvo. Atacó de nuevo, hundiendo la espada profundamente en su cuello. El niño gritó cuando la bestia se abalanzó hacia adelante, con las garras cortando el aire. El humano se agachó, rodando a un lado, y luego apuñaló hacia arriba. Su espada cortó carne blanda. La bestia se desplomó, estremeciendo el refugio con su peso. El suelo tembló. El fuego titiló, pero no hubo tiempo para respirar. Dos bestias más atravesaron la puerta, con los ojos amarillos fijos en la presa que estaba dentro. El humano se puso de pie de nuevo, con la sangre goteando de su espada. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, pero sus ojos ardían con fuego. Apuntó la espada a las criaturas como si las desafiara a acercarse. La bestia gruñó, sus colmillos brillaron. Lo rodearon, moviéndose lentamente, esperando la oportunidad de atacar. La niña se agachó, sus pequeñas manos temblaban, su respiración agitada. Quería correr, pero no había a dónde ir. Una bestia saltó. El humano giró, atrapándola en el aire con su espada. El acero se clavó en su costado, pero no lo suficiente. Las garras de la bestia le arañaron el brazo, desgarrando tela y piel. Gruñó, el dolor se reflejó en su rostro, pero no cayó. Empujó a la criatura y volvió a levantar su espada. El corazón de la niña se aceleró. Nunca había visto tanta fuerza. Las bestias eran más fuertes, más rápidas, pero el humano no se quebró. Su voluntad era más dura que la tormenta misma. La segunda bestia arremetió. El humano se agachó, agarrando un palo ardiendo del fuego. Con un grito, lo blandió hacia la cara de la bestia. Las llamas estallaron contra su pelaje. La criatura huyó, revolviéndose salvajemente, retrocediendo mientras el fuego le mordía la piel. La niña jadeó, con los ojos abiertos como platos. El fuego no era solo calor. Era un arma. La primera bestia rugió y volvió a la carga. Esta vez, el humano no retrocedió. Corrió hacia adelante, enfrentándose a la bestia de frente. Con la espada y el fuego en la mano, golpeó con todas sus fuerzas. La espada se clavó profundamente en su pecho. La bestia gritó y cayó pesadamente al suelo. El humano liberó su arma, con el pecho agitado y sangre en sus manos, algunas suyas, otras de ellos. La segunda bestia, aún ardiendo, se estrelló contra el marco de la puerta y luego huyó de vuelta a la tormenta. Sus gritos resonaron en la noche, desvaneciéndose en la ventisca. Silencio. El humano permaneció de pie en medio del refugio, respirando con dificultad. Su brazo sangraba, su abrigo estaba desgarrado, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero seguía de pie. La luz del fuego parpadeaba contra él, haciéndolo parecer más grande que la vida. La niña lo miró con asombro. Había pensado que los humanos eran débiles, frágiles. Pero este humano era diferente. Solo, herido, y aún así, se había enfrentado a las bestias y había vencido. Su miedo se transformó en algo nuevo. Respeto. Esperanza. El humano se giró hacia ella. Su mirada se suavizó al ver su cuerpo tembloroso. Limpió la sangre de su espada y se arrodilló a su lado. «Estás a salvo»,
dijo en voz baja. Ella no conocía las palabras, pero comprendió la mirada en sus ojos. Se arrastró más cerca, sus pequeñas manos tocando su brazo herido. Emitió un sonido suave, casi como un grito. Él esbozó una pequeña sonrisa, sacudiendo la cabeza como diciendo, «No te preocupes». Pero afuera, la tormenta susurraba. Las bestias no se habían ido. Más esperaban en la nieve. El humano lo sabía. Su mirada regresó a la puerta rota. Este refugio no duraría. Se puso de pie de nuevo, envolviendo a la niña con su abrigo. La levantó en sus brazos, ignorando el dolor en sus heridas. La niña apoyó la cabeza en su hombro. Su corazón aún latía con fuerza, pero se sentía segura en su abrazo. Susurró una palabra de nuevo en su idioma. Protector. El humano caminó hacia la puerta, con pasos firmes, la espada lista. La tormenta gritaba afuera, y más sombras esperaban. La batalla no había terminado. Solo había comenzado. La noche terminó lentamente. La tormenta aún rugía, pero su fuerza era más débil ahora. El viento ya no aullaba como una bestia, solo siseaba entre las grietas. Dentro del refugio, el fuego se había reducido a brasas incandescentes. El humano estaba sentado contra la pared, con su espada apoyada a su lado y el brazo envuelto en una tela para detener la hemorragia. La niña alienígena dormía a su lado, acurrucada en su abrigo. Su respiración era suave y constante. No lo había soltado en toda la noche. Incluso dormida, una pequeña mano se aferraba al borde de su manga como si temiera que se desvaneciera. Los ojos del humano permanecían fijos en la puerta. No había dormido. Le dolía el cuerpo, le escocían las heridas, pero su mente estaba alerta. Sabía la verdad. Este refugio no duraría. Las bestias regresarían, y aunque no lo hicieran, la tormenta sí. Si se quedaban allí, morirían. Por fin, la primera luz pálida del día tocó el mundo exterior. La nieve seguía cayendo, pero la ventisca era más débil. El humano se levantó lentamente, con los músculos rígidos. Miró a la niña, que seguía durmiendo. Por un instante, su rostro duro se suavizó. Se inclinó y la sacudió suavemente. Ella abrió sus grandes ojos negros, parpadeando ante el tenue fuego. Al verlo, se incorporó rápidamente, aferrándose al abrigo. «Es hora», dijo. Ella no entendió sus palabras, pero sí su gesto cuando señaló la puerta rota y luego el horizonte. La levantó en brazos una vez más, la envolvió con fuerza y se adentró en la nieve. El mundo exterior era blanco infinito. La tormenta había enterrado la tierra en gruesas capas, borrando todo camino. El aire era tan frío que congelaba el aliento en segundos, pero aún así caminaba, cada paso se hundía profundamente. Sus botas crujían contra su cuerpo. La niña se aferraba a su cuello, con su pequeña cabeza apoyada en su hombro. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. La nieve se extendía eternamente. Montañas en la distancia, el cielo oscurecido por las nubes. El silencio era denso, demasiado denso. La bestia se había ido, pero la tierra misma estaba llena de peligro. El humano mantuvo la mano cerca de su espada, con la mirada atenta, escudriñando el terreno. Pasaron las horas. La niña dormitaba en sus brazos, despertando solo cuando tropezaba o cuando el viento arreciaba. Él nunca se detuvo. Sus pasos eran lentos pero firmes, un ritmo inquebrantable. Por fin, llegaron a un río helado. Su superficie estaba cubierta de hielo, brillando tenuemente bajo la tenue luz. El humano se detuvo, mirándolo fijamente. Probó el borde con la bota. El hielo crujió, peligroso. Pero no tenían opción. Dio un paso adelante. El hielo se quebró suavemente bajo su peso. Abrazó al niño con más fuerza, cruzando con cuidado. Cada paso era como caminar sobre cristal. El sonido del crujido lo siguió, resonando en el silencio. A mitad de camino, el hielo se rompió.
Un crujido agudo explotó bajo sus pies. El niño gritó, aferrándose a él con fuerza. Se lanzó hacia adelante, rodando sobre el hielo mientras el agua salpicaba del agujero. Tenía las piernas mojadas, heladas, pero siguió moviéndose hasta que llegaron al otro lado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. La niña hundió la cara en su pecho, temblando. La rodeó con sus brazos, susurrando algo suave. Sus palabras eran extrañas, pero su tono era tranquilo. Ella comenzó a respirar más despacio. Él se puso de pie de nuevo. Sus piernas ardían con hacía frío, pero siguió adelante. No había tiempo para descansar. El terreno se volvía más áspero. Altos acantilados de hielo se alzaban a ambos lados. El viento los atravesaba, cortante y despiadado. La nieve cegaba su camino. El humano agachó la cabeza para protegerse de la tormenta, protegiendo al niño con su cuerpo. Paso a paso, se abrió paso. El niño lo observaba. Tenía el rostro pálido, los labios agrietados, los ojos rojos por el viento. Parecía como si llevara una montaña sobre sus hombros. Y, sin embargo, nunca se detuvo. Pensó en su propia gente. ¿Lucharía alguno de ellos con tanta intensidad por alguien que no era de su especie? ¿Ayudarían a un extraño a través de la muerte misma? La respuesta era no. Y, sin embargo, este humano sí. Volvió a susurrar su palabra. Protector. Él la miró, sin comprender el sonido, pero esbozando una pequeña sonrisa. Al caer la noche, encontró una cueva en la ladera de un acantilado. La revisó cuidadosamente antes de entrar. No había bestias, solo piedra y hielo. Dentro, encendió otra pequeña fogata con lo que le quedaba de provisiones. El calor llenó la cueva. El niño se sentó cerca de las llamas. Su rostro brillaba de un naranja intenso. Miró al humano mientras rasgaba tiras de tela para secarse las piernas mojadas. Le temblaban las manos por el frío, pero sus ojos permanecían alerta. Quería ayudar. Tomó un trozo de tela e intentó envolverlo alrededor de su brazo donde la bestia lo había herido. Él se quedó paralizado, sorprendido, y luego la dejó. Sus manos eran pequeñas y torpes, pero su tacto era cuidadoso. La observó en silencio. Algo se removió en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando terminó, lo miró con los ojos muy abiertos. Él asintió levemente, un silencioso gracias. Ella sonrió débilmente por primera vez desde que la había encontrado. El fuego crepitó. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de la cueva había calor. Había confianza. Por primera vez, no eran solo superviviente y carga. Se estaban convirtiendo en algo más. Pero el humano sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La tierra era infinita, los peligros numerosos. Y en algún lugar más allá de la tormenta, algo más grande aguardaba. Mientras yacía contra la fría piedra, con la espada apoyada en su azulado, se susurró a sí mismo, esto es solo el principio. La niña se apoyó en él, su pequeño cuerpo cálido contra su costado. Cerró los ojos, a salvo por ahora. La tormenta rugía afuera, pero juntos habían comenzado el viaje. La cueva estaba silenciosa, pero el silencio era denso. El pequeño fuego crepitaba débilmente, proyectando sombras contra las paredes heladas. La niña alienígena estaba sentada cerca, envuelta en el abrigo del humano, con los ojos muy abiertos fijos en las llamas. Ahora estaba más cálida, más segura por el momento, pero su mente no podía descansar. El humano estaba sentado frente a ella, afilando su espada con una piedra plana. Cada raspadura resonaba en la cueva. Su rostro estaba cansado, su cuerpo rígido por el dolor, pero su mirada permanecía aguda. Siempre observaba, siempre escuchaba, como si el peligro acechara afuera a cada momento. La niña ladeó la cabeza. Tenía tantas preguntas, pero no conocía su idioma. Aún así, la curiosidad la quemaba por dentro. ¿Quién era esta extraña criatura? ¿Por qué la había salvado?
Finalmente, habló en su suave lengua alienígena. Las palabras eran lentas, interrumpidas por pausas. ¿Por qué? ¿Ayúdame? El humano levantó la vista. No entendía sus palabras, pero sí sus ojos. Dejó la espada y se acercó al fuego. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego se tocó el pecho con una mano. Yo, dijo. Luego la señaló. Tú, parpadeó el niño, confundido. Su lado humano, frotándose la cara. Luchó por encontrar las palabras, con una voz profunda y áspera. Lentamente, empezó a hablar. No porque ella pudiera entender, sino porque lo necesitaba. Tuve una hija una vez, susurró. La niña volvió a ladear la cabeza. No podía entender, pero el tono de su voz la atrajo hacia sí. Sus ojos eran distantes ahora, no la miraban a ella, sino a recuerdos que solo él podía ver. Era pequeña como tú, siempre riendo, siempre curiosa. Le temblaban los labios al hablar. Pero la perdí. Mi mundo ardía. Mi gente luchó. Y cuando llegó el fuego, no pude salvarla. La niña se inclinó hacia adelante, con sus ojos negros muy abiertos. No conocía las palabras, pero sentía su peso. Ella vio el dolor en su rostro, más profundo que la tormenta, más profundo que cualquier herida. El humano apretó los puños. Apretó la mandíbula. Lo juré. Nunca más. No más niños perdidos. No mientras yo respire. La miró entonces, con ojos penetrantes y llenos de fuego. Por eso, el corazón del niño latía más rápido. Ella seguía sin entender las palabras, pero las sentía. Sintió la promesa en su voz, el dolor que la cubría, la fuerza que lo impulsaba a superar la tormenta. Lentamente, se acercó. Extendió su pequeña mano y le tocó el brazo, justo donde la herida estaba envuelta en tela. Él se quedó paralizado, sorprendido, y luego la miró. Su voz era suave, temblorosa, pero clara. Protector, susurró. Los ojos del humano se suavizaron. Por primera vez, una sonrisa real dibujó en su rostro. Pequeña, tenue, pero real. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la cabeza de ella. Ella cerró los ojos, reclinándose ante su tacto. Por un instante, la cueva permaneció en calma. El fuego ardía con firmeza. Afuera, el viento amainaba. Se sentía casi seguro, casi, pero la seguridad nunca era real en aquella tierra helada. El sonido llegó de repente. Un crujido de nieve, un paso pesado, luego otro. La sonrisa humana se desvaneció. Su mano bajó a la espada. Le indicó a la niña que se callara. Sus ojos se abrieron de par en par. El miedo volvió a inundar su pecho. El sonido se hizo más fuerte. Múltiples pasos resonaban contra los acantilados fuera de la cueva. Siguieron voces. Bajas, ásperas, no gruñidos de bestias, sino el discurso de soldados. El cuerpo del humano se tensó. Se llevó un dedo a los labios, diciéndole a la niña sin palabras, silencio. Ella obedeció, conteniendo la respiración, apretándose contra él. Sombras se movían por la entrada de la cueva. Altas figuras con armaduras que portaban armas que brillaban tenuemente en la oscuridad. Sus cascos brillaban con extrañas luces escudriñando el terreno. Hablaban en el idioma de la niña, con palabras agudas. Registra cada cueva, ordenó una sola voz. La niña debe estar viva. Encuéntrala. El corazón de la niña se aceleró. Conocía esas voces. Eran su gente, los soldados de su propia especie. Pero su tono no era suave. Era frío, duro, lleno de ira. El humano se agachó, con la espada lista. No entendía el idioma, pero comprendía el peligro. Sus ojos ardían con el mismo fuego que antes. No la entregaría. La niña lo miró desgarrada. Esta era su gente. Se suponía que debían protegerla. Pero cuando oyó sus voces, vio cómo marchaban con las armas en alto, algo en su interior se congeló. No estaban allí para rescatar.
Estaban allí para controlar. Un soldado se detuvo cerca de la entrada, observando la cueva con su visor brillante. La luz rozó la piedra, acercándose a donde se escondían. La niña se quedó sin aliento. Quiso gritar para correr, pero la fuerte mano del humano la presionó suavemente sobre el hombro, estabilizándola, con la mirada fija en ella. «Confía en mí», parecían decir. Los pasos se hicieron más fuertes. La luz se acercó. El soldado levantó su arma, listo para disparar si veía movimiento. Las manos de la niña temblaban. Su gente estaba tan cerca, pero sentía más miedo que seguridad. Volvió a mirar al humano, al hombre que la había cargado, alimentado, luchado contra monstruos por ella, y en ese momento, tomó una decisión. Lo agarró del brazo con fuerza y susurró en su idioma: «Protégela. Mía». El humano no conocía la palabra, pero comprendió sus ojos. Apretó la espada con más fuerza. Los soldados del exterior se acercaron. La voz de su líder resonó de nuevo. «Encuentren a la niña. No habrá piedad para quien la esconda». La niña hundió el rostro en el pecho del humano. El fuego crepitaba suavemente. El aire se volvió denso. La tormenta se había calmado. Pero una nueva tormenta había comenzado. Esta no era de la naturaleza, sino de la guerra. Y en el silencio gélido, el humano se preparó para ella. El fuego de la cueva ardía débilmente. Un tenue resplandor contra las paredes heladas. El humano estaba cerca de la entrada, con la espada aferrada en la mano, el cuerpo tenso como un arco tenso. A su lado, la niña alienígena se aferraba a su abrigo, con sus grandes ojos negros fijos en las sombras cambiantes del exterior. Las voces de los soldados se hicieron más fuertes. Sus botas blindadas crujieron contra la nieve. Las armas zumbaron débilmente. Con energía. Se acercaban. El corazón de la niña se aceleró. Reconoció las voces. Eran los suyos, soldados de su propia especie. Alguna vez su sonido la habría llenado de esperanza. Ahora la llenaba de miedo. Sus palabras eran agudas, frías, despiadadas. «Registrad cada cueva». Un soldado ladró. «No puede estar lejos». El humano miró al niño. No conocía su idioma, pero comprendía el peligro. Sus ojos eran agudos, firmes, ardiendo con la misma promesa que le había mostrado desde el principio. «No dejaré que te lleven». La niña lo agarró del brazo con más fuerza. Su pequeño cuerpo se estremeció, pero su voz tembló con algo nuevo. No solo miedo, sino decisión. «Protégela», susurró. El humano asintió levemente. Las sombras se extendían por la entrada. El primer soldado apareció alto y con armadura, con la visera azul brillante. Su arma apuntaba hacia adelante mientras entraba en la cueva. La luz de su casco barrió las paredes, cada vez más cerca, hasta que cayó sobre ellos. El soldado se congeló. Su voz se quebró como el hielo. La encontró. En segundos, más soldados se abalanzaron hacia adelante, sus pasos resonantes, sus armas en alto. La cueva se llenó de luz, metal y ruido. La niña jadeó y se escondió detrás del humano, presionando su rostro contra su espalda. El humano se mantuvo erguido, sus espadas brillando a la luz del fuego, solo, sangrando, exhausto. Sin embargo, los enfrentó sin miedo. Un soldado se acercó, su voz resonando en el idioma del niño. «Ven con nosotros, pequeña. Tu familia espera. Este humano es peligroso. No es de tu especie». El niño se asomó por detrás del abrigo del humano. Las palabras del soldado le conmovieron el corazón. Familia, hogar, seguridad. Pero su voz no era suave. Era fría, autoritaria como una cadena esperando atarla. El humano se movió, colocándose completamente entre ella y los soldados. Gruñó bajo, con la espada firme. No entendía sus palabras, pero sí su tono. No iba a entregarla. Los soldados alzaron sus armas. Luces azules parpadearon en las puntas,
listas para disparar. La niña sintió una opresión en el pecho. Si disparaban, el humano moriría. Había luchado contra monstruos, tormentas, hambre. Pero estos eran soldados entrenados y armados. Contra ellos, no podía ganar. Le temblaban las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a los soldados, luego al humano. El hombre que la había llevado en brazos sangró por ella. La mantuvo con vida cuando nadie más lo hizo. Y entonces gritó, ¡no! Su voz resonó por la cueva, alta y feroz. Empujó al humano que estaba frente a él, con los brazos abiertos. Su pequeño cuerpo se estremeció, pero su voz no. Él me salvó. Él es mío. Los soldados se congelaron. La confusión brilló en sus ojos. El líder dio un paso al frente. ¿Qué dijiste, niña? Las lágrimas de la niña ardían en sus mejillas. Me dejaste en la tormenta. Él me encontró. Luchó contra las bestias. Me dio fuego, alimento, vida. Es mi protector. Las palabras resonaron en la cueva. Por primera vez, el humano entendió no el lenguaje, sino el significado. La miró con el pecho pesado, la mirada más dulce que nunca. Los soldados bajaron ligeramente las armas, sorprendidos. Uno murmuró, imposible. Un humano protegiendo a uno de nosotros. La voz del líder era cortante. Mentiras. Te está utilizando. Los humanos son débiles. Solo sobreviven por casualidad. La niña negó con la cabeza con furia, irguiéndose, aunque le temblaban las piernas. No, no lo viste. Luchó solo contra 3 bestias. Me cargó a través del hielo. Sangró, pero no se detuvo. Es más fuerte que tú, más fuerte que todos ustedes. Su voz se quebró, pero transmitía la verdad. Los soldados se miraron, inseguros. El humano dio un paso al frente, con la espada aún en alto, su cuerpo entre la niña y los soldados. Sus ojos ardían con desafío. No hablaba su idioma, pero su postura era más elocuente que las palabras. No te la llevarás. La cueva se sumió en el silencio. El fuego silbaba. El viento afuera aullaba débilmente. Por fin, el líder levantó la mano. Los demás soldados se quedaron paralizados. Su visor se inclinó hacia la niña. Afirmas que esta humana te salvó. La niña asintió, con el puño cerrado. Sí, él me salvó cuando tú no. Me quedo con él. La mano del líder bajó lentamente. Los soldados bajaron sus armas, aunque sus miradas permanecieron frías. Muy bien, dijo el líder al fin, por ahora vive. Pero el consejo decidirá su destino. Ven, niña, trae a tu protector. Veremos si realmente es lo que crees. El humano miró a los soldados, luego a la niña. No confiaba en ellos, pero su pequeña mano se deslizó hacia sus ojos, suplicándole en silencio. Por favor, no me dejes, apretó con más fuerza. Se iría, no por ellos, sino por ella. Los soldados se dieron la vuelta y marcharon de vuelta a la tormenta. La niña y la humana lo siguieron uno al lado del otro. La ventisca se tragó sus siluetas, pero algo nuevo ardía en el corazón de la niña. Por primera vez, se había enfrentado a su propia gente. Por primera vez, había elegido al humano. La tormenta no había terminado y el peligro seguía acechando. Pero su vínculo ya no era frágil. Era inquebrantable. La tormenta exterior se desvaneció en un frío susurro mientras la humana y la niña alienígena caminaban con los soldados. La nieve crujía bajo sus botas. Los soldados marchaban en silencio, sus armas brillaban tenuemente, sus visores reflejaban el cielo pálido. Los humanos permanecieron cerca de la niña, sin soltar su mano. Caminaron durante horas hasta que la blanca tierra infinita finalmente se abrió a un vasto campamento construido en los acantilados. Torres de hielo y acero se alzaban del suelo. Extrañas luces parpadeaban en la niebla. Decenas de soldados custodiaban las puertas, girando la mirada al llegar el grupo. El líder alzó la voz.
Encontramos al niño en el humano. La multitud se agitó. La conmoción los recorrió. Un humano aquí vivo caminando junto a su niña. Los murmullos se extendieron como fuego. Algunos rieron con incredulidad. Otros fruncieron el ceño con sospecha. La niña se aferró al brazo del humano. Su voz sonó clara. Él es mi protector. Sin él, me habría ido. Los soldados la miraron, luego al humano. Tenía la ropa rasgada. Su brazo estaba envuelto en una tela manchada de sangre. Su rostro, duro como una piedra, se mantenía erguido a pesar de sus heridas, con una mirada penetrante, sin doblegarse. El líder señaló: llévenlos al consejo. Dentro del gran salón, las paredes heladas brillaban con una luz azul. El consejo estaba sentado en tronos de piedra tallada, con los rostros ocultos por máscaras de plata. Sus voces resonaban frías y poderosas. «Traen a un humano a nuestro hogar», dijo una voz. «¿Por qué?» La niña dio un paso al frente, con voz temblorosa pero feroz. «Porque me salvó. Porque luchó cuando nadie más lo hizo. Porque sin él, no estaría aquí ahora», murmuró el consejo. Otra voz habló: «No es uno de nosotros. No pertenece aquí. ¿Por qué protegerlo?» Los pequeños puños de la niña se apretaron. Su voz se alzó. «Porque me pertenece. Es más fuerte que la tormenta, más fuerte que las bestias, más fuerte que todos ustedes. Que me dejaron morir». Sus palabras resonaron en la sala. Siguió el silencio. El consejo se giró hacia el humano. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos ardían con desafío. No entendía sus palabras, pero conocía su significado. Vio sus rostros, su juicio. Se irguió, con la espada al costado, el pecho llenándose de respiraciones agudas. Por fin, el líder del consejo habló. «Entonces lo demostrará. Si es su protector, que enfrente nuestro juicio. Si sobrevive, podrá vivir entre nosotros. Si fracasa, su muerte nos recordará porque los humanos no pertenecen a este mundo». El niño jadeó: «No, ya está herido». Pero la decisión estaba tomada. Los soldados arrastraron al humano hacia adelante, aunque luchó contra ellos con una fuerza de hierro hasta que el niño gritó. Su voz lo detuvo. Dejó que lo condujeran a la arena excavada en el hielo. El suelo de la arena estaba cubierto de nieve. Las antorchas ardían con llamas azules a lo largo de las paredes. Cientos de ojos observaban desde arriba. La niña estaba de pie tras las puertas, con lágrimas quemándole las mejillas. El juicio comenzó. Desde las sombras, una bestia enorme entró en la arena, más grande que las anteriores. Su pelaje era negro como la noche, sus colmillos como espadas, su rugido sacudía el suelo. El humano apretó con más fuerza su espada. Su cuerpo estaba débil, sangrando, pero sus ojos ardían con un fuego ininterrumpido. Susurró en voz baja, palabras que solo él podía entender. Para ella, la bestia cargó. El suelo se estremeció, la nieve voló. El humano se mantuvo firme hasta el último momento, luego rodó a un lado, cortándole la pierna con su espada. La bestia aulló girando, sus garras rasgando el aire. La batalla rugió. El humano se movió con la velocidad nacida de la desesperación. Golpeó, esquivó, sangró. Cada golpe lo acercaba más a la muerte, pero nunca se detuvo. El niño gritó su nombre una y otra vez. Su pequeña voz resonó por toda la arena. «Protector, protector». Llegó el momento final. La bestia arremetió, con las fauces abiertas. El humano rugió de vuelta, impulsando su vez se hundió profundamente en su corazón. La criatura se estrelló contra el suelo, estremeciendo la arena con su caída. Se hizo el silencio. El humano se quedó de pie junto al cuerpo, con el pecho agitado y la sangre goteando de sus heridas. Le fallaron las rodillas, pero se obligó a mantenerse en pie. Levantó su espada en alto, con la mirada fija en el consejo. La multitud estalló. Algunos gritaron de asombro,
otros de incredulidad, pero nadie podía negar lo que había visto. El consejo susurró entre sí. Finalmente, el líder habló. El humano vive. Se ha ganado su lugar. Las puertas se abrieron. La niña corrió hacia él, con lágrimas en los ojos, rodeándolo con los brazos. Soltó la espada, apoyando una mano sobre su cabeza. Su cuerpo se estremeció, pero su mirada se suavizó al mirarla. «Estás a salvo», susurró, con voz débil, pero firme. La niña lo miró. «Gracias a ti», resonaron las voces en la sala tras ellos. Algunos vitorearon, otros dudaron, pero nadie pudo borrar lo que había presenciado. Un humano destrozado y solo se había enfrentado a la tormenta, a la bestia y a la prueba, y había triunfado. No era solo un superviviente. Era un protector, una leyenda. Y aunque sus heridas eran profundas, su historia se extendería más allá de la tormenta, más allá de los acantilados, incluso más allá de las estrellas. Porque los humanos, dirían, no eran débiles. Los humanos eran algo más. Los humanos eran inquebrantables.